El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11 versículo 12. Parece una frase dura, ¿verdad? Pero guarda un secreto poderoso: no puedes vivir una vida suave si quieres alcanzar algo grande. Si andas por el mundo siendo siempre dócil, siempre cediendo, siempre buscando agradar a todos, lo único que lograrás es fracasar. A veces, nos enseñan que la amabilidad es la respuesta a todo. Que debemos ser siempre gentiles, siempre comprensivos, siempre poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Nos dicen que la paz es lo más importante, pero nadie nos dice lo que verdaderamente cuesta. Te hablo desde la experiencia. Fui blando. Permití que otros me pasaran por encima en nombre de la paz y la armonía. Fui complaciente, creía que, si ayudaba a todos, ellos me ayudarían también. Me equivoqué. El mundo no funciona así. Lo que aprendí después cambió mi vida por completo: no puedes ser blando con todos. No puedes vivir solo para complacer a los demás, esperando que te respeten o te valoren. La realidad es diferente, más cruda, más desafiante. Cuando eres blando, te vuelves una sombra. Los demás no te ven como alguien fuerte o digno de respeto. Te ven como alguien fácil de manipular, alguien que no representa una amenaza. El problema es que la vida está llena de pruebas, de retos, de personas que están dispuestas a aplastarte si les das la oportunidad. Por eso necesitas aprender a ser firme, a proteger lo que es tuyo, a no dejarte moldear por los deseos de otros. Porque si siempre cedes, terminarás perdiendo todo. Te hablo con claridad porque me cansé de fracasar, me cansé de que me dijeran qué hacer y cómo hacerlo. Y sé que tú también estás harto. Sabes que, en el fondo, ser blando no te ha llevado a ningún lugar satisfactorio. Claro, ser amable tiene su lugar, pero cuando se convierte en tu única herramienta, te haces débil. ¿Has sentido alguna vez que te usan, que tu bondad es aprovechada? Yo sí. Y fue en ese momento cuando decidí que algo debía cambiar. Un monje me enseñó un principio poderoso: la fortaleza no está en evitar la confrontación, sino en saber cuándo pelear y cuándo ceder. Este equilibrio lo cambió todo para mí. No se trata de ir por la vida siendo agresivo o conflictivo, sino de tener la capacidad de poner límites firmes, de mostrar que no te dejarás manipular. La vida te presentará desafíos constantemente, y si siempre eres blando, terminarás siendo la presa, no el cazador. Mucha gente confunde la bondad con debilidad. Confunden el silencio con sumisión. Pero la verdadera fortaleza viene del control, del conocimiento de uno mismo. Cuando eres capaz de decir no, cuando es necesario, cuando no cedes a las presiones externas solo por evitar una confrontación, comienzas a ganar respeto. No solo de los demás, sino de ti mismo. El respeto propio es la base de cualquier éxito. No puedes esperar que los demás te respeten si tú mismo no te valoras. ¿Cómo lo logras? Aprendiendo a no ser blando. A enfrentar la realidad con los ojos abiertos y tomar el control de tu destino. Cuando empecé a aplicar esta idea, fue como despertar de un sueño. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había estado prisionero de las expectativas de otros. No sabía decir no. Siempre encontraba una razón para justificar por qué debía ceder, por qué debía poner las necesidades de los demás por encima de las mías. La realidad es que la gente se aprovecha de eso. Y no porque sean necesariamente malas personas, sino porque es parte de la naturaleza humana. Si ven una oportunidad para avanzar a expensas de alguien más, lo harán. Hay algo esencial que me enseñaron: no puedes ser fuerte si no sabes lo que vales. Pasé años creyendo que ser útil para otros era lo que me daba valor. Pensaba que si estaba siempre disponible, si decía sí a todo, los demás me verían como alguien importante, como alguien en quien confiar. Pero eso nunca sucedió. En lugar de eso, lo único que lograba era desgastarme, porque siempre estaba dando sin recibir nada a cambio. ¿Te ha pasado alguna vez? Hacer favores, sacrificios, trabajar más de la cuenta y sentir que nadie lo valora. Peor aún,
que algunos ni siquiera lo notan. Y cuando, por fin, esperas que te devuelvan el favor, lo que obtienes es silencio. Ese es el problema de ser blando, las personas se acostumbran a tomar de ti, pero nunca a darte. Dejas de ser un ser humano completo y te conviertes en un recurso, en alguien que está allí solo para servir. Un monje me explicó que esto no es algo que puedas cambiar de un día para otro. Tienes que transformar tu mentalidad. Primero, debes dejar de ver la resistencia o la firmeza como algo negativo. Decir no, poner límites, no es ser egoísta. Es protegerte. Y esto es lo más difícil de aceptar, porque la sociedad nos ha enseñado que el egoísmo es malo. Nos bombardean con mensajes sobre sacrificio, sobre ser desinteresados. Pero hay una línea delgada entre ser generoso y dejar que te pisoteen. Imagina esto, ¿cómo puedes ayudar a otros si te has debilitado a ti mismo? ¿Cómo puedes ser una fuente de apoyo si, en el proceso, te has vaciado por completo? No se trata de rechazar a todo el mundo o de ser insensible. Se trata de priorizar, de reconocer cuándo es el momento de dar y cuándo es el momento de reservarte. Cuando comencé a ser más selectivo con mi tiempo, con mi energía, algo curioso sucedió. Al principio, la gente no lo entendía. Me acusaron de ser egoísta, de haber cambiado. Y, en parte, tenían razón, había cambiado. Pero ese cambio era necesario. Lo que sucede es que cuando empiezas a valorarte, otros también lo harán. Al principio puede que te rechacen, porque ya no eres la persona a la que estaban acostumbrados. Pero, poco a poco, notarás algo diferente, te respetan. El respeto no se exige, se gana. Y lo ganas no siendo blando. Lo ganas siendo claro sobre lo que permites y lo que no. Sobre lo que es negociable y lo que es intocable. Aprendes que no tienes que ser duro todo el tiempo, pero tampoco puedes ser flexible a cada momento. Y cuando ese equilibrio se establece, te vuelves imparable. Una cosa es clara, la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, es saber cuándo y cómo luchar por lo que es justo, por lo que es tuyo. Un día entendí algo crucial, no solo era cuestión de aprender a decir no, sino de descubrir el origen de mi debilidad. ¿Por qué había sido tan complaciente? ¿Qué me impulsaba a ser blando? La respuesta estaba más profunda de lo que imaginaba. No se trataba solo de un hábito o una falta de fortaleza, sino de miedo. Miedo a no ser aceptado, miedo al rechazo, miedo a la confrontación. Este miedo es algo que muchos cargamos en silencio, sin siquiera notarlo. Nos enseñan a evitar los conflictos, a ser buenos, para que nos quieran, a hacer lo que sea necesario para mantener la paz. Pero aquí está la trampa, cuando tu vida está impulsada por el miedo, nunca eres verdaderamente libre. Vives condicionado por las expectativas y demandas de otros, sin la capacidad de ser tú mismo. Ese miedo, por más disfrazado que esté, te convierte en una marioneta de las circunstancias. Lo primero que tuve que hacer fue enfrentar ese miedo. Me di cuenta de que, en el fondo, no quería desagradar a nadie porque temía quedarme solo. Me preocupaba que, si dejaba de ser el que siempre decía sí, perdería amistades, perdería oportunidades, perdería mi lugar en la vida de las personas. Pero lo que realmente estaba perdiendo era mi dignidad y, con el tiempo, mi sentido de identidad. Enfrentar el miedo a la soledad, a la desaprobación, fue lo que me permitió empezar a ganar control sobre mi vida. Porque cuando te atreves a perder, empiezas a ganar. El miedo al rechazo solo tiene poder sobre ti mientras tú se lo permitas. El día que decides que está bien si no todos te aceptan, que no necesitas complacer a cada persona para ser valioso, es el día que empiezas a liberarte. Entender esto no fue fácil, pero fue necesario. Para ser firme, primero tienes que reconocer qué es lo que te hace débil. Y el miedo, sin duda, es una de las mayores fuentes de debilidad. El monje que me guió en este proceso me dijo algo que nunca olvidaré: el miedo es una prisión invisible, y solo tú tienes la llave. Él no estaba hablando de la valentía física o de ser intrépido, sino del tipo de valentía que requiere mirar hacia adentro,
examinar tus inseguridades y decidir que no te controlarán más. Una vez que te liberas del miedo, puedes empezar a establecer límites claros. Comienzas a distinguir entre lo que realmente es importante y lo que no. Dejas de sentir que debes complacer a todos y empiezas a enfocar tu energía en las personas y situaciones que verdaderamente merecen tu atención. El mundo no se acaba cuando dices no. De hecho, se expande. Porque cada vez que pones un límite, te acercas más a tu verdadera esencia, a lo que realmente eres. La firmeza, entonces, no es simplemente una cuestión de carácter, es un acto de amor propio. No es frialdad ni egoísmo. Es respeto por uno mismo. Y cuando te respetas, te das cuenta de que no tienes que ser blando para que te quieran, no tienes que ser sumiso para que te valoren. La verdadera fortaleza está en encontrar tu voz, en usarla cuando es necesario, y en no tener miedo de las consecuencias que eso traiga. Aprender a no ser blando es, en el fondo, aprender a ser libre. Porque el que siempre dice, sí, está atado por las cadenas invisibles de la conformidad, mientras que el que sabe cuándo decir, no, está construyendo un camino hacia la libertad personal. La libertad de ser auténtico, la libertad de vivir según tus propios principios y no según las expectativas de los demás. Cuando comencé a practicar esto, noté algo interesante, algunas personas desaparecieron de mi vida. Al principio fue doloroso, pero luego entendí que esas personas estaban allí no por quien realmente soy, sino por lo que podían sacar de mí. Y cuando dejé de ser la fuente inagotable de favores y complacencias, se esfumaron. Pero las personas que permanecieron, las que entendieron y respetaron mis nuevos límites, fueron las que realmente valían la pena. El respeto no se trata solo de los demás. Es el respeto hacia uno mismo lo que determina la calidad de nuestras relaciones y, en última instancia, de nuestra vida. Cuando las personas desaparecieron de mi vida, al principio me sentí vacío. Es como si el eco de todas esas relaciones, que antes llenaban mi día a día, hubiera dejado un vacío. Pero ese vacío no era malo, solo era nuevo. Fue en ese silencio donde encontré el espacio para escucharme a mí mismo, algo que había estado evadiendo por años. Cuando tu vida está llena de ruido, de compromisos innecesarios, de tratar de cumplir con las expectativas de todos, no queda tiempo para escuchar tu propia voz. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. Una vez que dejé de temer el vacío, me di cuenta de que estaba llenando mi vida con cosas que no me pertenecían, con relaciones que no me nutrían y con actividades que no me llevaban a ningún lugar. Había pasado tanto tiempo diciendo que sí a todo, que había perdido el rumbo de lo que yo realmente quería. Es fácil caer en la trampa de la complacencia, porque a corto plazo parece lo correcto, parece lo más seguro. Pero lo que realmente estaba haciendo era acumular frustración y desgaste emocional. La claridad llega cuando te permites ese espacio para estar contigo mismo. Te das cuenta de que ser firme no solo es una herramienta para protegerte de los demás, sino una forma de redescubrir tu propio propósito. ¿Cuántas veces has aceptado una invitación a un evento al que realmente no querías ir? ¿O cuántas veces has asumido responsabilidades que ni siquiera te correspondían, simplemente porque no podías decir que no? Yo lo hice muchas veces. Y cada una de esas veces, me alejaba un poco más de mí mismo. El problema de ser blando con todos no es solo que los demás te usen, es que empiezas a perder el control de tu propio destino. La vida se convierte en un conjunto de decisiones que otros han tomado por ti. Y cuando llega el momento de hacer algo verdaderamente importante, no sabes por dónde empezar, porque nunca has sido el arquitecto de tu propio camino. Dejar que otros definan tus prioridades es una forma lenta de renunciar a tu poder. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Lo que el monje me enseñó es que la verdadera sabiduría está en aprender a discernir entre lo que merece tu atención y lo que no. No todas las peleas valen la pena, no todas las personas deben estar en tu vida, y no todos los compromisos son importantes. De hecho, una vida llena de compromisos innecesarios es una vida vacía de propósito. Cada sí que dices a algo que no te nutre es un no a algo que podría llevarte más cerca de tus metas.
Aprender a decir no fue, para mí, como recuperar las riendas de mi vida. De repente, ya no sentía que estaba corriendo de un lado a otro, tratando de cumplir con todo y todos. Empecé a sentir una paz que nunca había conocido, una paz que venía de saber que cada decisión que tomaba estaba alineada con mis valores y no con las expectativas de los demás. Esa paz es el verdadero poder. Porque, ¿de qué sirve ser fuerte físicamente si no tienes control sobre tu propia vida? ¿De qué sirve ser exitoso si siempre estás viviendo según las reglas de otros? Lo más sorprendente fue que, cuando dejé de ser blando, no solo gané respeto, sino también claridad. Pude ver con nitidez quién estaba en mi vida por las razones correctas y quién estaba ahí solo por conveniencia. Esta claridad fue dolorosa, pero absolutamente necesaria. Es como quitarte una venda de los ojos y ver el mundo tal como es, sin filtros. Algunos de esos filtros los había puesto yo mismo, otros venían de la sociedad, de la cultura, de las expectativas de mi entorno. Pero al final, todos eran barreras que me impedían vivir con autenticidad. La firmeza no es solo para protegerte de las personas, sino también para proteger tu tiempo, tu energía y, sobre todo, tu propósito. No puedes construir algo sólido si siempre estás desviándote del camino por tratar de agradar a los demás. Necesitas una base fuerte, una base que solo puedes construir cuando eres fiel a ti mismo, cuando tienes la valentía de decir no a lo que no te sirve y sí a lo que realmente importa. En el momento en que decidí ser firme, algo curioso sucedió, la resistencia apareció. No solo la resistencia interna, la lucha con mis propios miedos y dudas, sino también la externa. Las personas que estaban acostumbradas a que siempre dijera sí, empezaron a mostrar incomodidad. No estaban acostumbradas a que pusiera límites. Al principio, intentaron hacerme retroceder, con comentarios sutiles o con intentos de manipulación emocional. Pero entendí algo fundamental: cuando comienzas a cambiar, los demás tratarán de mantenerte en el lugar donde les resultabas más útil. Este fue otro paso decisivo en mi aprendizaje. No basta con ser firme una o dos veces. La verdadera firmeza viene cuando te mantienes constante, a pesar de la incomodidad que eso genera a tu alrededor. Aprendí que cuando las personas se acostumbran a verte como alguien que siempre cede, tu cambio les resulta una amenaza. Ya no pueden obtener lo que solían conseguir de ti, ya no pueden controlarte. Y esa pérdida de control puede generar conflicto. Recuerdo una situación específica que me marcó profundamente. Una persona cercana, alguien a quien siempre había ayudado sin pedir nada a cambio, me pidió un favor más. Pero esta vez, decidí que no era algo que podía permitirme hacer, no solo porque me resultaba incómodo, sino porque ya no estaba dispuesto a sacrificar más de mi tiempo por alguien que no lo valoraba. Cuando le dije que no, su reacción fue inesperada. Pasó de la sorpresa al enfado en cuestión de segundos, como si de alguna forma mi negativa fuera una traición. Esa reacción me sacudió. Me hizo darme cuenta de cuántas personas me habían visto no como un amigo o un ser humano con límites, sino como una fuente inagotable de favores y servicios. Y aquí es donde descubrí algo más importante: no solo había sido blando con los demás, también había sido blando conmigo mismo. No me había respetado lo suficiente como para establecer límites desde el principio. Había permitido que la gente tomara y tomara, hasta que ya no quedaba nada. Y cuando dije, basta, sentí el peso de todas esas veces en las que debería haberlo hecho antes. Es ahí donde radica el verdadero desafío. No solo tienes que aprender a ser firme con los demás, sino contigo mismo. Tienes que ser honesto, reconocer en qué áreas de tu vida has sido débil, y estar dispuesto a enfrentarlas. No puedes cambiar lo que no reconoces. Y durante mucho tiempo, había vivido en una especie de negación. Creía que ser generoso, ser siempre útil, era algo noble. Pero lo que no veía era que esa generosidad se había convertido en una forma de autotraición. Me había convencido de que mi valor dependía de lo que hacía por los demás, en lugar de lo que era para mí mismo. Entender esto me llevó a una conclusión inevitable: la firmeza no es solo un acto externo, es un acto profundamente interno.
debes establecer un pacto contigo mismo. Prometerte que no permitirás que tus necesidades queden en segundo plano, que no seguirás aceptando migajas de tiempo o atención solo para evitar el conflicto. Porque cada vez que lo haces, te alejas un poco más de tu verdadero yo, de ese ser completo que mereces ser. El monje solía decirme que la firmeza es un acto de compasión. Al principio no lo entendía. ¿Cómo puede algo tan rígido, tan disciplinado, estar relacionado con la compasión? Pero luego comprendí que la compasión de la que hablaba no era hacia los demás, sino hacia uno mismo. Ser firme es, en realidad, un acto de amor propio. Es negarte a vivir bajo los términos de otros y comprometerte a vivir según los tuyos. No es insensibilidad, es equilibrio. No es egoísmo, es sabiduría. A medida que comencé a implementar esta firmeza interna y externa, vi cómo mis relaciones cambiaban. Algunas personas se alejaron, pero no fue una pérdida. Lo que sucedió fue que, al dejar de ser blando, las personas que realmente valoraban quién era yo, y no lo que podía hacer por ellos, se quedaron. Y esas relaciones, basadas en respeto mutuo, comenzaron a florecer de una manera que nunca había experimentado antes. La verdadera revelación vino cuando entendí que la firmeza no solo afectaba mis relaciones, sino que impactaba directamente en mi éxito personal y profesional. Lo que había visto como simple capacidad de decisión o el valor de decir no, comenzó a transformarse en una herramienta mucho más poderosa, una brújula que me guiaba hacia lo que realmente quería lograr. Había estado viviendo atrapado en la dinámica de complacer, no solo a las personas, sino a las circunstancias. Si me ofrecían una oportunidad que no encajaba con mis metas, la tomaba de todas maneras, porque pensaba que no debía desperdiciarla. ¿Cuántas veces nos han dicho que no rechacemos ninguna oportunidad? Nunca se sabe, nos dicen, quizá esa puerta te lleve a algo grande. Lo que no nos dicen es que si sigues abriendo puertas que no tienen nada que ver con tu propósito, te acabarás perdiendo en un laberinto que no tiene salida. Ser firme significa ser selectivo. Es entender que no todas las oportunidades son para ti, no todas las batallas valen tu esfuerzo, y no todas las personas merecen tu tiempo. Esto no es arrogancia, es sabiduría. Cuando eres blando, crees que cada oferta, cada proyecto o cada relación es una puerta que debes atravesar para no perderte nada. Pero la realidad es que, cuando dices sí a todo, estás diciendo no a lo que realmente te importa. Me di cuenta de que, al intentar abarcar demasiado, había dejado de avanzar. Estaba ocupado, sí, pero no estaba avanzando en lo que realmente quería. Esa es una de las trampas más peligrosas, confundir estar ocupado con ser productivo. Decir sí a todo me mantenía ocupado, pero no estaba logrando nada significativo. Cuando empecé a ser más firme en lo que aceptaba y en lo que rechazaba, todo cambió. La clave fue definir mis prioridades. Me senté conmigo mismo y, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿qué quiero realmente? ¿Cuáles son mis metas a largo plazo? Y lo más importante, ¿qué estoy dispuesto a hacer y qué no para alcanzarlas? Fue un proceso de autoconocimiento que me obligó a enfrentar verdades incómodas. Me di cuenta de que muchas de las cosas a las que había dicho sí en el pasado no tenían nada que ver con mis verdaderos deseos, sino con el deseo de complacer a otros o con el miedo a perder oportunidades. Una vez que tuve claridad en mis metas, la firmeza se convirtió en una herramienta indispensable. Empecé a evaluar cada nueva propuesta, cada nueva relación, bajo la luz de esas prioridades. Si algo no encajaba, si no aportaba a mis objetivos, entonces la respuesta era un claro y rotundo no. Y fue liberador. Porque cada no que decía me acercaba un poco más a lo que realmente quería. Una vez que te liberas de la necesidad de complacer a todos, te das cuenta de que el éxito no se trata de cuántas oportunidades tomas, sino de cuántas oportunidades rechazas para enfocarte en lo que realmente importa. Este cambio de mentalidad fue revolucionario para mí. Dejé de sentirme culpable por rechazar proyectos que no me apasionaban. Dejé de aceptar relaciones que solo me drenaban emocionalmente.
y comencé a rodearme de personas y circunstancias que impulsaban mi crecimiento y mis metas. Un monje me enseñó que la disciplina es una forma de libertad, y no podría estar más de acuerdo. Ser firme no se trata solo de defender tus límites con los demás, sino de ser disciplinado contigo mismo. Es elegir conscientemente hacia dónde diriges tu tiempo, tu energía y tus talentos. Es saber que no puedes hacerlo todo, pero que lo que hagas, lo harás con total dedicación. A medida que aplicaba esta firmeza en mi vida, noté cómo las piezas empezaban a encajar. Las oportunidades que realmente encajaban con mis metas comenzaron a aparecer, no porque antes no existieran, sino porque ahora tenía la claridad y la determinación de verlas. La firmeza me dio no solo el poder de elegir, sino también el enfoque necesario para avanzar de manera constante hacia el éxito que realmente deseaba. El miedo al rechazo y al fracaso disminuyó. Ya no me preocupaba lo que otros pensaran de mis decisiones, porque sabía que estaba actuando en coherencia con lo que era importante para mí. Y eso es algo que los demás también empiezan a notar. Cuando tienes claridad y firmeza, inspiras respeto. Y cuando inspiras respeto, las oportunidades correctas te buscan a ti, en lugar de que tú las persigas sin rumbo. El éxito no es el resultado de decir sí a todo. Es el resultado de saber exactamente a qué decir no. A medida que profundizaba en el arte de ser firme, descubrí algo que no había anticipado: la paz interior que surgía al vivir en coherencia. Había pasado tanto tiempo adaptándome a los deseos de otros, que había olvidado lo que significaba realmente estar en paz conmigo mismo. Esa sensación de alineación, de saber que cada decisión que tomaba reflejaba mis verdaderos valores y objetivos, me dio una serenidad que antes solo había imaginado. La firmeza no solo me ayudó a establecer límites, sino que me llevó a conocerme a un nivel más profundo. Comencé a entender que muchas de mis inseguridades venían del deseo de ser aceptado, del temor de no encajar. Había permitido que el deseo de aceptación dictara mis acciones, sin darme cuenta de que, en ese proceso, estaba perdiendo el control de mi vida. Al dejar de ser blando, no solo recuperé mi tiempo y mi energía, sino que me reencontré conmigo mismo. Ese reencuentro me llevó a reflexionar sobre el concepto del éxito. Había crecido con la idea de que el éxito era acumular cosas, logros o reconocimiento. Pero cuanto más me enfocaba en ser firme y seleccionar solo lo que realmente contribuía a mi propósito, más me daba cuenta de que el verdadero éxito no es externo, sino interno. No se trata de cuánto logras, sino de cómo te sientes al respecto. ¿Eres fiel a ti mismo en el proceso? ¿Te respetas lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces? La firmeza me permitió reevaluar cada aspecto de mi vida. Ya no era una cuestión de simple supervivencia, de cumplir con lo que otros esperaban de mí o de satisfacer las demandas del día a día. Ahora, cada decisión, por pequeña que fuera, tenía un propósito claro. Y eso me dio una nueva perspectiva sobre el fracaso. Antes, veía el fracaso como un obstáculo, algo que debía evitar a toda costa. Pero, al ser firme y vivir de acuerdo con mis principios, comprendí que el fracaso no era más que una señal de que algo no estaba alineado con mi verdadero camino. Cada vez que caía o tropezaba, ya no lo veía como una derrota. Lo veía como una oportunidad para reajustar mi enfoque. Aprendí a analizar esos momentos con honestidad, sin buscar culpables, sin excusas. Preguntarme, ¿esto falló porque no estaba en línea con lo que realmente quiero? ¿Falló porque intenté algo que no era para mí, por complacer a otros? Y así, cada fracaso se convirtió en una lección, una herramienta para refinar mi camino hacia el éxito auténtico. La clave estaba en no permitir que el fracaso me definiera, sino en usarlo para reafirmar mi firmeza. Aprendí a no comprometer mis principios solo por miedo a equivocarme. La firmeza me dio la valentía para arriesgarme, sabiendo que, incluso si algo no salía como esperaba, siempre estaría en control de mi reacción, de mi aprendizaje y de mi crecimiento. Un monje me enseñó una lección que siempre llevo conmigo: el que se dobla ante el viento del miedo, nunca construirá una casa sólida. Esto significa que, si permites que el miedo a los errores o al rechazo te controle,
nunca tendrás la solidez que necesitas para construir una vida basada en tus propios términos. La firmeza no se trata de ser inflexible, sino de ser resistente. Es mantener tu curso, incluso cuando el viento sopla en contra, porque sabes que lo que estás construyendo es más fuerte que cualquier tempestad. Esta resistencia, esta capacidad para mantenerme firme incluso en los momentos más difíciles, fue lo que me dio una nueva visión del éxito. El éxito no se trata de cuántas veces triunfas, sino de cuántas veces te levantas, manteniéndote fiel a ti mismo en el proceso. Cada vez que me enfrenté a un obstáculo, la firmeza me recordó que estaba en el camino correcto, porque no estaba sacrificando mi esencia para lograr resultados rápidos o superficiales. Estaba construyendo algo duradero, algo que realmente reflejaba quién era. Y así, cada no que pronunciaba, cada límite que establecía, era una afirmación de mi valor. Ya no tenía miedo de perder oportunidades o relaciones, porque entendía que las que realmente importaban, las que estaban alineadas con mi propósito, se mantendrían firmes a mi lado. Y las que no lo estaban, simplemente se desvanecerían, como debía ser. La paz que vino con esta firmeza no tenía precio. Ya no sentía esa ansiedad constante de tener que demostrarme a los demás, de tener que encajar en moldes que no eran míos. Había encontrado mi lugar, y era un lugar que yo mismo había construido, con mis propias decisiones, mis propios principios y, sobre todo, mi propia firmeza. Cuando llegas al punto en el que la firmeza es parte natural de tu ser, te das cuenta de algo fundamental: la firmeza no es sinónimo de dureza. Es un equilibrio delicado entre la compasión y la disciplina, entre el respeto por los demás y el respeto por ti mismo. A lo largo de mi viaje, aprendí que ser firme no significaba ser insensible, ni impenetrable. Al contrario, significaba tener la fortaleza suficiente para ser vulnerable en los momentos adecuados y, al mismo tiempo, mantener mi integridad intacta. Hubo un momento clave en el que entendí esto claramente. Me encontraba en una situación en la que alguien muy cercano me pidió algo que sabía que no podía cumplir sin traicionar mis propios principios. La petición era razonable desde su perspectiva, pero para mí, implicaba ceder en un área en la que ya me había prometido a mí mismo no volver a hacerlo. Por un segundo, sentí ese viejo impulso de ceder, de evitar el conflicto y simplemente decir sí para mantener la paz. Pero algo dentro de mí cambió en ese instante. Ya no era la misma persona que se dejaba llevar por el miedo al rechazo. Respiré hondo y, con calma, expliqué por qué no podía aceptar la petición. No con rabia, no con hostilidad, sino con una firmeza tranquila. Para mi sorpresa, esa persona no reaccionó con enojo ni con desdén. En lugar de eso, hubo un respeto nuevo en sus ojos. Se dio cuenta de que mi no era un rechazo personal, sino un acto de honestidad conmigo mismo. Lo que más me sorprendió fue que, en lugar de dañar nuestra relación, la fortaleció. En ese momento entendí que ser firme también tiene un efecto transformador en las personas que te rodean. Cuando te ven actuar desde un lugar de autenticidad y coherencia, comienzan a respetar esa claridad y esa fortaleza. Al ser firme con los demás, les das permiso para que también lo sean consigo mismos. Y ahí radica la verdadera belleza de la firmeza: no solo cambia tu vida, sino que tiene el poder de transformar las relaciones y las dinámicas a tu alrededor. Un monje me enseñó que la vida es como un río. Si fluyes sin dirección, sin propósito, las corrientes te arrastran hacia donde ellas quieren. Pero si construyes un barco sólido, puedes navegar ese río con dirección y control, sin importar cuán fuerte sea la corriente. La firmeza es ese barco. No significa que te resistes al flujo de la vida, sino que navegas con él de manera consciente, eligiendo los rumbos que te acercan a tu verdadero destino. La firmeza también me enseñó a valorar algo que antes subestimaba: el silencio. No siempre es necesario luchar o confrontar con palabras. A veces, la mayor firmeza se encuentra en el silencio que eliges guardar, en la paz que decides mantener, mientras otros se pierden en el ruido de sus propias inseguridades. A lo largo de este proceso, aprendí que la firmeza no es solo una cuestión de decir no en voz alta, sino de saber cuándo callar, cuándo dejar que las acciones hablen por ti. Conforme fui integrando este principio en mi vida, también experimenté una sensación profunda de libertad. Ya no me sentía atrapado por las expectativas de los demás, ni por la necesidad de ser validado constantemente.
Me di cuenta de que, en realidad, muchas de las cadenas que me ataban no las habían puesto los demás, sino yo mismo, con mis miedos y mis inseguridades. Y fue la firmeza la que me dio las llaves para liberarme de esas ataduras. La firmeza, en última instancia, no se trata solo de imponerte límites a los demás. Se trata de liberarte de los límites autoimpuestos, de las expectativas ajenas que has adoptado como propias. Al ser firme, me permití ser libre. Libre de decir lo que realmente pensaba. Libre de actuar de acuerdo a mis valores. Libre de equivocarme y aprender de mis errores, sin la necesidad de agradar a todos o de evitar conflictos. Y esa libertad me permitió finalmente vivir una vida con propósito, una vida que, en lugar de estar definida por el miedo o el compromiso forzado, estaba marcada por el respeto profundo hacia mí mismo. Al final, lo que el monje me enseñó no fue una simple lección sobre cómo ser más duro o cómo imponerme en el mundo. Lo que aprendí fue que la verdadera firmeza no es una barrera, sino una base sólida. No es una muralla que te aísla, sino una estructura que te sostiene. Y cuando tienes esa base firme, puedes enfrentar cualquier desafío, cualquier fracaso, cualquier rechazo, sin perder de vista quién eres ni hacia dónde vas. Ese es el verdadero secreto que descubrí: la firmeza no es el destino, es el camino. Es la práctica constante de ser fiel a ti mismo, de mantenerte en pie incluso cuando el mundo intenta doblarte. Es la manera en que te construyes desde adentro, paso a paso, decisión tras decisión, hasta que llegas al punto en que tu vida, tu éxito, y tu paz interior no dependen de las circunstancias externas, sino de la fortaleza que has cultivado en tu interior.